Bien, y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Y hoy tengo el placer bastante grande de saludar a la doctora. Bueno, ¿cómo me Sin le el va? doctora. ¿Ah? Muy bien, muy Doctora, bien. no me preguntes. La directora Paula. La doctora Paula. ¿Ah? Muy ¿Cómo bien, vamos? muy bien. No, muy bien. Excelente, contenta de estar acá, de estos espacios pues que son maravillosos para poder compartir también con todos los televidentes y con ustedes acá en este espacio. ¿Por qué termina usted en el área? Bueno, el área metropolitana es una entidad maravillosa. Es una entidad que tiene una mezcla muy interesante entre el desarrollo de las obras públicas y de los proyectos de sostenibilidad, pero también un componente social altísimo al trabajar con los 10 alcaldes del área metropolitana, pues digamos que se genera un alto compromiso con las comunidades también. Y bueno, el alcalde Federico, en su generosidad y en un trabajo que llevamos realizando hace más de 12 años, me brinda esta oportunidad de acompañarlos. Los 10 alcaldes de manera unánime aceptan que sea yo quien dirija esta entidad durante este periodo, entonces me siento muy honrada de verdad. Además me encanta porque es la primera mujer. La primera Eso es un hito. Eso es un hito. 47 años que lleva la Sí, entidad. por Dios. 43, sí. Nunca había 43. estado una mujer. Nunca, primera vez. Bueno, doctora, usted la invito. Cuéntenos. A ver. Doctora Paula Palacio, arranquemos con ¿qué tal fue el empalme del área metropolitana? Bueno, en el empalme del área metropolitana encontramos varias cosas. Yo siempre inicio diciendo que lo más importante que tiene el área metropolitana es un gran equipo humano. El área metropolitana tiene líderes y funcionarios talentosos, muy calificados y muy humanos también, que han hecho un gran trabajo por la entidad. Pero también hay que reconocer que hay una cantidad de problemáticas en términos administrativos que hoy hacen que la entidad necesite reorientarse en términos de los proyectos estratégicos y en algunos procesos de contratación, pues en los que se han encontrado situaciones que pueden ser irregulares o que presuntamente son irregulares. Entonces, ahí hemos estado estos primeros días del año muy concentrados haciendo el análisis de cuál es esa hoja de ruta que va a tener la entidad los próximos 4 años, cómo vamos a trabajar de manera muy articulada con los alcaldes. Y en eso En estamos. estos días escuché sobre unas contrataciones. Aquí tuvimos al anterior director en el mes de diciembre, donde nos había comentado que había contratado a la Universidad de Antioquia, que habían hecho unos trabajos pues supuestamente pues, con el protocolo, pero la escuchamos a usted decir que no, de pronto no estaban tan en el protocolo. ¿Qué fue lo que encontró? Frente a la Universidad de Antioquia lo que hay es un estudio que sirvió de insumo para una modernización administrativa en la que viene trabajando la entidad desde el mes de junio del 2023. Esos estudios, pues desafortunadamente, carecen de muchos aspectos como el aspecto financiero. Ahí digamos que en el estudio no es muy amplio cómo es esa estabilidad o más bien esas fuentes sobre las cuales se va a financiar el incremento de la planta de personal, ¿cierto? Y la planta de personal del área metropolitana se incrementó en cerca de un 20%. Esto hace que pues, tenga unos costos mucho más altos en funcionamiento, pero ese estudio financiero no está completo, por lo menos pues, no lo conocemos aún, no se nos ha sido entregado hasta el momento. Yo creería que no existe, pues, y si existe, pues estamos en un momento todavía para poder entenderlo y para poder ver cuál fue realmente ese sustento sobre el cual tomaron las decisiones de incrementar esa planta, porque obviamente eso tiene un gran impacto en los gastos de la entidad. Obvio. Permítame alguna pregunta. ¿Cuál es el presupuesto del área metropolitana? Anualmente son aproximadamente entre 550 y 600 mil millones de pesos. Es poquito. Sí, frente a otras entidades, pues digamos que son muchos recursos, pero O sea, son frente a recursos otras para entidades, funcionamiento y para hacer obras y para inversión. es poco. Yo pensé que era mucho más. 500 mil millones de pesos, poco, pues sobre todo pues, por la cantidad de municipios a los que hay que atender y con tantas necesidades de obras, de Y las infraestructura, obras que realizan, más todo el control medioambiental, más todo lo que ustedes hacen. Exacto. Los últimos 4 años la entidad tuvo 1.7 billones de pesos para funcionar y para tener inversiones. Más o menos es lo que se está proyectando para los próximos 4 años, cerca de 2 billones de pesos. Directora, le quiero preguntar por Encicla. Generalmente el área metropolitana siempre se le viene a la mente 2 temas. La parte medioambiental, que ya la vamos a tratar, pero Encicla, veíamos en el gobierno anterior que
dos situaciones. Inauguraban algunas estaciones de Encicla, pero paralelamente también veíamos y reportábamos acá en esta mesa el daño de muchas de esas estaciones. ¿Cómo está hoy ese programa y cuáles son los retos que tiene? Bueno, el programa es uno de los más lamentables o digamos de las situaciones más lamentables que hemos encontrado al llegar a la entidad, porque como tú dices, es el sello por el que reconocen al área metropolitana. En este momento el sistema cuenta con 117 estaciones. De las 117 estaciones, 25 estaciones están fuera de servicio, no están operando actualmente. Eso es un porcentaje muy alto realmente del sistema y pues además con una afectación muy grande porque en Cicla lo utilizan los estudiantes, en Cicla lo utilizan las comunidades. Realmente es un sistema que además favorece muchísimo con todo el componente medioambiental por ser una movilidad limpia y una movilidad activa. Bueno, y esto pues obviamente volver a recuperar estas 25 estaciones va a generar unos costos también altos. Estamos en este momento en todo el proceso de planeación para recuperar estas estaciones y que esto no vuelva a pasar. Yo creo que alrededor de un sistema como Encicla hay que trabajar también mucho la cultura ciudadana, la apropiación del ciudadano por estos espacios y el cuidado. El cuidado no solamente va desde las entidades, sino también que el ciudadano se apropie, quiera y conserve estos espacios de ciudad. ¿Le gusta a usted la propuesta que traía la anterior administración de bicicletas asistidas para ir a lugares pues, ya más difíciles de acceso? De hecho, otra para personas que tenían movilidad reducida. ¿Seguiría usted con todos estos proyectos? Claro que sí. Yo creo que hay cosas que son supremamente ganadoras en estos procesos. Tener movilidad eléctrica es importante al interior del sistema. Se están haciendo unas pruebas que hasta el momento van funcionando bien con las bicicletas eléctricas que se incorporaron, con los sistemas para movilidad reducida. Yo creo que si esto funciona bien hay que seguirlo fortaleciendo. Lo que funcione bien tendrá que funcionar y tendrá que seguir creciendo y lo que no esté funcionando bien pues nos encargaremos de ayudar a fortalecerlo y a mejorar. ¿Qué han identificado ustedes de entrada que no venía funcionando bien? En Cicla definitivamente. La parte administrativa de la entidad, como les digo, el clima organizacional hoy es un poco complejo, no por las personas, yo creo que hay excelentes seres humanos ahí, sino porque la misma situación que se genera al integrar, digamos, ese proceso de modernización, pero de una manera un poco brusca, porque creo que la socialización fue mínima, los cargos, hay una cantidad de personas que están en provisionalidad en este momento y todos los cargos, 163 cargos en provisionalidad salen a concurso, ya de hecho salieron, hicieron el anuncio los primeros días de enero. Eso hace que se genere una tensión al interior de los equipos y es complejo, pero vamos a estar trabajando muy de la mano con todos los funcionarios para que se sientan realmente tranquilos, respaldados y podamos trabajar muy bien. Y ya que estamos hablando de esos temas, qué pena Nacho, pico y placa, ¿ya han mirado? Pico y placa inicialmente en el Valle de Aburrá inicia como un pico y placa ambiental y ese es pues digamos que el sustento técnico que tiene el pico y placa, sin embargo se ha vuelto una medida de movilidad también porque finalmente pues, la cantidad de vehículos que tenemos en las vías es supremamente grande, las condiciones de movilidad son complejas y estamos trabajando de manera muy articulada con el distrito y con las alcaldías también, con los secretarios de movilidad, para que primero el pico y placa esté, digamos, en todo el área metropolitana de igual manera. O sea, no es posible que en Medellín, por ejemplo, vayamos a tener un pico y placa y no sea el mismo que tenga Bello o que tenga Caldas, porque eso genera pues una problemática grandísima para las personas. Yo creo que el pico y placa se mantiene, es una medida que ya es muy complicado de desmontar pues ante una situación como la que tenemos en el Valle de Aburrá y sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones de episodios climáticos que vemos siempre entre el mes de febrero, marzo, abril y a final de año, entre octubre y noviembre, pues son situaciones que van a permanecer en el tiempo y sobre las cuales tendremos que tomar esas medidas. ¿Pero va a haber rotación o vamos a continuar Sí. con el mismo pico y placa? Sí, va a haber rotación. Nosotros estamos, como les digo, con los secretarios teniendo unas conversaciones ya para poder hacer ese anuncio muy próximamente. Simplemente que miren el número 2, porque ese número 2 ya lleva como 3 o 4 meses que cae todos los viernes. ¿Qué cosa puede tan ser, sí. tremenda? Yo no sé en cuál particular, es el vengo a número de contar. mi cuñada, pero lleva 4 años todos los miércoles con Sí, pico y lo más placa. de simpático. ¿En serio? Pues sí, yo pienso que eso es un análisis que harán. Escuché al alcalde Federico Gutiérrez hablar del tema. Hay veces uno se queda como con esa inquietud de si el pico y placa realmente como está concebido funciona, porque en última instancia esto llevó a que muchas personas adquirieran un segundo vehículo.
Entonces uno dice, ¿será que mejor se vuelve a ese formato inicial de 6 de la mañana, 9 de la mañana, y de 5 de la tarde, 8 de la noche, en fin? Pero me imagino que ustedes están pues como tratando, porque se incrementó los vehículos, claro, el que puede, antes me compro la patineta, como le dicen muchos, para el día de pico y placa, y eso ocurrió efectivamente. Sí, hay una evaluación técnica que se hace, hay estudios que se componen desde el tránsito, desde la movilidad, pero también desde lo ambiental. Entonces, digamos que las decisiones se toman muy basadas en lo que arrojan estos estudios, mirando cómo protegemos también el medio ambiente, pero cómo también damos una buena articulación en el valle. Estamos cogiendo a la doctora Paula aquí que con una fuerza y apenas lleva 20 días en el cargo y hay muchas cosas por conocer. Yo quisiera que le respondieran todo, pero realmente no es justo. A mí me parece que hay que esperar a que usted tenga mucho más conocimiento, aunque admiro que nos esté dando estas respuestas. No, está bien. Directora, en esa primera reunión que hubo en la Junta cuando usted la eligieron, ¿qué le expresan los alcaldes del área metropolitana? Bajo la necesidad de que algunos alcaldes manifestaban que siempre la ayuda se iba mucho para el sur del área, el norte muy poco, pero ¿cuáles son las necesidades que ellos le expresan a usted? Bueno, los alcaldes de manera unánime tienen un tema en el que buscan articularse todos y en el que estamos buscando como área metropolitana también ayudarles, y es el tema de la seguridad. Indiscutiblemente es el principal tema que está sobre la mesa porque pues una problemática, la seguridad no tiene fronteras entre Medellín y Envigado o entre Medellín y Bello o entre cualquier municipio del área. Realmente es un tema que nos compete a todos atender, y en la medida en que podamos utilizar la tecnología, que ya algunos municipios van mucho más adelante que otros en esto, pero en la manera que esa tecnología la podamos integrar, pues eso va a servir realmente para que sea mucho más eficiente toda la estrategia de seguridad que se tenga a nivel del Valle de Aburrá. Ese es uno de los temas, digamos, que nos unió y que pusimos en común, y que pues ya el alcalde Federico, digamos, con la experiencia que tuvo en la pasada administración de trabajar muy fuerte sobre estos temas de seguridad, creo que eso le da también una confianza y un respaldo a los demás alcaldes de que ya hay una experiencia de haberlo hecho. Y ya le están pidiendo mucho cementico, ¿no? Porque a todos les encanta, necesito el puente, necesito pavimentar, les encanta obras de infraestructura. Ya le empezaron a llegar solicitudes. Son muy necesarias, sí hay muchas solicitudes, pero también hay un concepto sobre el cual vamos a trabajar en esta administración, y es tener obras metropolitanas de integración, es decir, no dedicarnos solamente a la escuela, pues la escuela es muy importante, pero serán los alcaldes quienes definan cuáles son esos planes en términos de infraestructura local. Nosotros tendremos que hacer la tarea de buscar obras de infraestructura que ayuden a mejorar la movilidad del Valle de Aburrá. Y eso entrará en proceso de estudio, porque todavía, claro que sí, como estamos hablando, habrá que empezar a estudiarlo. Cuando usted nos menciona obras de integraciones, que sea la obra que beneficie siquiera a 2 o 3 municipios. Así es, y que mejore toda la circulación que tenemos en ese eje vial que es el río Medellín. Claro, que lo que hablaba el alcalde, miremos el pico y placa, pero no dañemos la movilidad regional. Alguien que viene del aeropuerto va para Cali o va para la costa, no puede entrar en todo un día, pues gravísimo, ¿sí o no? Así Entonces es. Veo que ustedes están pensando en ese sentido. Claro, y se trata también de ponerle sentido común a las cosas, ¿cierto? Más allá de que, claro, hay una cantidad de normas que debemos de cumplir, hay una cantidad de aspectos que debemos cuidar, pero también el sentido común. Uno como ciudadano, pues digamos que cuando está en una posición administrativa como la que estamos nosotros en este momento, no puede dejar de ser ciudadano y de entender las dinámicas que vivimos en las ciudades y en los territorios. Entonces eso va a ser fundamental. Hablamos de obras importantes como el Tren del Río, por ejemplo. Sí. Es una obra sobre la que venimos hablando hace muchísimos años, pero ese tramo entre Barbosa y la Guacatala, ojalá podamos verlo ya realizar o por lo menos detonarse en estos 4 años. Directora, ahora en los comerciales usted nos comentaba algo que me llamaba la atención, y era acerca de cómo promover el área metropolitana internacionalmente para poder capturar, digamos, otro tipo de financiación. Sí, amplíe sobre eso. Así es, el área metropolitana tiene una gran posibilidad de gestionar recursos a nivel internacional. Por ser autoridad ambiental, porque la mayoría de proyectos y de las inversiones que están asociadas a esos proyectos estratégicos tienen que ver con la sostenibilidad, tienen que ver con los ecosistemas. Entonces, digamos que se facilita muchísimo llegar a muchos organismos de cooperación y gestionar y buscar recursos para que también nos apoyen y para que podamos incrementar, digamos, esas fuentes de financiación para nuestros proyectos. Esa es una tarea en la que vamos a estar. Un ejemplo de esos recursos que se podrían traer del exterior, ¿cómo sería?
Bueno, proyectos, por ejemplo, como los corredores verdes. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar corredores verdes en la alcaldía de Medellín, que lo que buscaban era una conectividad ecológica del valle. Ahora, desde el área metropolitana, lo que hemos hablado es, hay un gran corredor verde que es el río Medellín. Desafortunadamente, pues, le hemos dado la espalda un poco al río. La idea es volver a mirar ese río, pero desde el componente ecológico. Total, todos los medellineses le hemos dado la espalda, todo el área metropolitana le ha dado la espalda completa al río Medellín. Así es una línea divisoria y eso me gusta. O sea, ¿en qué momento nos vamos a acercar más? Es que inclusive cuestiono Parques del Río, porque Parques del Río quedó de arriba, pero el río siguió abandonado. El río, en su ecosistema de río y en el pulmón que tiene que ser el río Medellín, pues realmente no hemos tenido unas acciones contundentes para la recuperación. Están las dos plantas, pues la de San Fernando y la que está en Niquía, pero finalmente esos ecosistemas de ríos sí se perdieron. Yo creo que ahí se puede hacer un gran trabajo y podemos buscar con financiación internacional tener unos procesos de recuperación ecosistémica en el río y que las quebradas también y los afluentes del río los podamos trabajar durante estos 4 años, no solamente en Medellín, que digamos hace un gran aporte de esas fuentes hídricas hacia el río, sino también de los municipios pues, del Valle de Aburrá que le aportan. Cada administración tiene como su foco, su interés. Y recuerdo la de Eugenio Prieto. Eugenio Prieto hablaba mucho de aire, y era una administración de aire. Las partículas PM 0,52, ¿o cómo es? Sí, 2,5. 2,5, eso. Y hablaba de eso y bueno, la anterior administración le apuntó muy duro un proyecto del cual yo me enamoré. Lo he dicho aquí en el programa en varias oportunidades porque yo nunca había mirado a los ojos a un miquito, a un tití. Y es el CAF. El CAF, y termina en él. Hay que ponerle otro nombre que uno lo pueda decir. Tuve la oportunidad, sí, CAF. Tuve la oportunidad de ir en varias oportunidades en Obra Negra, ya verlo terminado. Me sorprende la calidad humana de las personas que están allá, siempre lo he dicho. Lo que construyeron es algo de muy alta, sí, bien hecho, una cosa muy bonita. Me imagino que ya estuvo allá. No he ido todavía, bueno. no he ido todavía, pero espero la semana entrante poder hacer ese recorrido. Pues se lo recomiendo. Sí, Le voy a decir, doctora Paula, que eso es una cosa muy linda. ¿Le gustan a usted los animalitos? Yo soy una apasionada de los animalitos. Bueno. De verdad que no solamente de la fauna silvestre, sino también de la doméstica, de los que nos acompañan, de esos peluditos que nos acompañan todos los días y creo que desde el área metropolitana se hace una grandiosa labor. Entonces le hice esa introducción porque ¿usted en qué se va a enfocar? Porque cada cual tiene su toque, ¿sí o no? A mí me gusta la infraestructura, a mí me gustan las ciclorrutas, a mí me gusta el cicla, a mí me gustan los animalitos, los ríos. ¿Qué le apasiona a usted? Porque hay veces tener foco es bueno, porque pegarle a tantas cosas en simultánea termina uno haciendo mucho, pero no termina haciendo nada. Entonces, yo creo que acá hay unos hechos metropolitanos importantes que no se pueden desconocer. Uno de ellos, como les mencionaba ahorita, es el río Medellín. Ese hecho metropolitano, pues el río fue declarado hecho metropolitano hace muchos años. Usted me llama y todos los días voy a su oficina a ayudarle. Qué rico. Sí, es que mi suegro pescaba en el río Medellín Zabaletas. Sí. Pescaban, se iban los fines de semana a pescar allá. Ahora tenemos un río muerto, que no lo hemos podido recuperar. Se habló algunas veces de hacer unas micro represitas, hacer unas cosas. Qué bueno que usted se metiera duro, que el río Medellín vuelva a ser algo de orgullo de todos los países. Yo creo que eso tiene que definitivamente trabajarse y el área metropolitana pues tiene toda la competencia para hacerlo. Y además porque es que ese es el eje estructurante del Valle de Aburrá. Realmente ese sí es el conector entre los 10 municipios del Valle de Aburrá. Entonces ahí vamos a trabajar muy fuerte en términos ambientales, en conectividad ecológica, siendo ese río ese principal eje de conectividad, en proyectos de infraestructura, como les digo, que integren a los municipios del área metropolitana y ayuden a mejorar la movilidad e indiscutiblemente en la seguridad. Pero entonces la pregunta del millón es del millón. Con tan poquita plata sí se puede realizar tantos sueños para tantos municipios. Sí se puede, si disminuimos muchos gastos también. Es que yo creo que a veces las entidades nos enfocamos mucho siempre en hacer las cosas de una misma manera y no nos salimos de la caja, por ejemplo, en explorar formas de financiación. Ahora hay muchísimos modelos que podemos explorar y en los que podemos traer recursos para que la única fuente no sea simplemente ese recurso que viene de la sobretasa ambiental y de los aportes voluntarios de los socios, que son los 10 alcaldes del área metropolitana. Hay que explorar modelos de financiación, hay que explorar cooperación internacional y yo creo que en esa medida podemos también pensar, no solamente además en 4 años,
Acá hay que hacer unos procesos de planeación que nos permitan en el largo plazo que este Valle de Aburrá se desarrolle de una manera sostenible. No tienen que ser los proyectos simplemente para ir a inaugurar o poner la placa y que el nombre de uno quede en una placa, eso no es lo importante. Lo importante realmente es que tengamos procesos de planificación que permitan que este Valle de Aburrá se desarrolle de una manera sostenible y eso no necesariamente pasa en 4 años. En 4 años ponemos las semillas, pero seguramente que en el largo plazo podemos ver resultados. Mariana, antes de que usted pregunte para seguir con la sostenibilidad, pero alguien me decía que es insostenible tanta área verde en la ciudad de Medellín, o sea, su mantenimiento, su protección, etcétera, que es insostenible, que esto Insostenible desde lo económico. Desde lo económico, sí, económico. o sea, hacer el mantenimiento, o sea, todo el trabajo de Medellín es una ciudad verde. Bueno, y A mí vimos me gusta. el muro verde de la alcaldía de Medellín que Sí, lo se nos pusieron secó. y quedó y se Ya quedó se seco, o sea. marchitó. Se marchitó, sí. No, le hago esta pregunta es porque inclusive me decían a mí que esto en el fondo vamos a tener que volver a buscar cómo la empresa privada se vincule. Entonces, como lo hacían, esta glorieta le hace el mantenimiento de la empresa X, o este cordón, digamos, este de la avenida Guayabalo. ¿Tiene algo para comentarnos en ese sentido? Porque sabemos que Federico quiere eso, ¿sí? Y todos los del área metropolitana quisiéramos que esto fuera muy, muy verde para enfriar la ciudad. Así, y es necesario. No, es necesario, es obligatorio. necesario. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de pensar en tanto cemento y pensar en lo verde. En eso venimos trabajando hace algunos años, pero realmente yo creo que desde el punto de vista financiero no es que sea insostenible, sino que es que tenemos que buscar alternativas de financiación y modelos que permitan que sea sostenible en el tiempo. Cosas como, hombre, un parque no necesariamente tiene que tener una infraestructura pesada, un parque tiene que ser muy verde, tenemos que llevar ahí árboles que sean adecuados para estar en un parque, plantas y digamos un ornato que sea apropiado para un parque, incluso hay unas plantas que se autosostienen. Sí. Entonces, todas esas investigaciones que desde el área metropolitana hay una cantidad de documentación científica, desde el Jardín Botánico que ha venido años trabajando en el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad, pues yo creo que es poner toda esa información que hay al servicio de esa sostenibilidad. La data que se tiene en Medellín es grande y a veces las decisiones no se toman con base a esa data. La idea es que la información nos sirva para tomar decisiones inteligentes y que busquemos alternativas de financiación que sean también propias, pues digamos, de sostener ciudades. Hay muchos modelos en el mundo y creo que hay una excelente voluntad del empresariado antioqueño de apoyar, de servir, de las comunidades, de las organizaciones sociales, y lo que nosotros vamos a buscar en el espacio público realmente es que todas esas voluntades se unan para que podamos trabajar juntos y que la ciudad vuelva a sentirse orgullo de todos. Mientras más grandes sean las aceras, más desarrollada es una ciudad, me lo dijo un arquitecto. Y si usted se va a la Gran Vía, Champs-Élysées, usted que ve aceras grandes y vías cortas. Y aquí es al contrario, aceras pequeñitas y muchas vías. Hay que llegar y eso me encantaría que se volviera un modelo de ciudad. Mucha acera grande, porque mientras más lo cerremos, menos posibilidad van a tener de parquearse. Usted tenía una pregunta. Una preguntita cortija a propósito del tema. Ay, ella nos tiene que ir. Usted habla de bueno, de me quedo recorte. tranquilo. No, ya me dijo que tranquilo, está muy contento. Usted habla aquí. de posibilidades Yo estoy muy contenta. de algunos recortes en la entidad. ¿Dónde se podría recortar o cómo se podría maximizar el gasto en la entidad? Hay varias cosas que hemos encontrado. El área metropolitana tiene una cantidad de contratistas que seguramente muchos de ellos pueden no ser necesarios. Estamos haciendo todos los análisis de eso. O sea, nos hemos encontrado con más de 700 contratistas No. Y pues para una entidad como el área metropolitana creemos que es desbordado, ¿cierto? Entonces hay que ser, digamos, muy conscientes realmente de que el personal que trabaja en el área metropolitana, pues los funcionarios y los contratistas, pues realmente hagan una buena labor, realmente sea un esquema necesario. No creo yo que en muchos de los procesos sea necesario tener tantas personas. Ahí creo que vamos a tener un recorte importante en términos de funcionamiento y hay muchos gastos que consideramos innecesarios. Nosotros, como equipo directivo, las personas con las que he llegado, hemos tomado decisiones de no tener unos gastos pues en términos de celulares y otras cosas que consideramos innecesarias. Llegó el Realmente momento de la hay- austeridad como se está viendo en muchos países del Así mundo. es, así es. Haga su pregunta que tengo otra. No, Nacho, entonces bien pues hágala porque ya Venga, la me quedó directora... una duda con lo de la nos tiene que seguridad. ir. Puede irme Las- faltando 10 minuticos y yo creo que llegamos bien, ¿cierto? Sí, bueno, ya. Sí. No, es que tiene una cita y le tenemos que respetar. Y yo fui el que llegué tarde por estar haciendo saludos por allá a nuestra nueva gerente de Telemedellín. Un cordial abrazo y le deseo la mejor de las suertes.
Pregunta. De pronto la idea es que lograr concretar, digamos, que una área única para que el 123 se comunique ahí, un gran centro de inteligencia de toda el área metropolitana, donde tengamos cámaras de reconocimiento facial y toda esa tecnología, pero que estén en todos los municipios y se concentren en uno, o será que montar todos esos centros de inteligencia en cada municipio? El pasado martes, en el Consejo de Seguridad, todos los alcaldes expresaron esa necesidad de integrar el 123, de que el 123 pueda tener esa respuesta metropolitana también más inmediata. Ahí estamos haciendo los análisis en este momento. Todavía no sabemos cuál es la mejor forma de hacerlo, pero sí sabemos que es necesaria la integración del 123 metropolitano y de todo este centro de información. Una inversión bastante costosa porque la tecnología, y además que la tecnología tiene un problema. Usted tiene el celular y en 2 años eso ya está viejito, ¿sí o no? Sí. Lo mismo pasa con una cámara de seguridad. María Andrea, para que ella nos Nacho, es traiga. que me parece que nos faltó esta pregunta al inicio del programa y es, directora, que le cuente a los medellinenses, pues usted tuvo una experiencia durante el 2016-2019, pero recordemos quién es usted, un poco de su trayectoria y durante estos últimos 4 años también dónde se desempeñó. Bueno, yo soy ingeniera civil de profesión, me he especializado en gestión pública, tengo una maestría también en gestión pública. He trabajado en lo público hace muchos años, más de 15 años, y en diferentes alcaldías, en diferentes temas, pero siempre relacionados con temas de servicios públicos, con el sector de servicios públicos y de la infraestructura y con los asuntos ambientales. Durante la administración anterior del alcalde Federico Gutiérrez tuve la posibilidad de acompañarlo como secretaria de infraestructura, como subgerente en la empresa de desarrollo urbano, estuve también 1 año. Después estuve en el Gobierno Nacional en la Dirección de Planeación del Ministerio de Minas y Energía y luego estuve en la Dirección de Planeación de la Federación Nacional de Departamentos. No, usted me está dando un papayazo. ¿Qué opina usted de la determinación del Gobierno Nacional de quitarnos esa potestad minera? No, pues te digo que se queda uno sin palabras realmente porque creo que han sido decisiones muy desacertadas las que se han tenido con todo el sector minero energético. Perfecto. Muy desacertadas. Segunda pregunta, aprovechando que usted me disculpa, es que ella tiene mucho tema muy interesante. ¿Cuál es su percepción del metro del 80, todos los avalúos, qué está pasando con todo eso? Pues porque eso venía, pero en esta administración parece ser que... Preocupante. Yo tuve la posibilidad de recibir, y les contaba ahorita un poco, de estar en el empalme y recibir la Secretaría de Infraestructura de Medellín, del distrito, y muchas de las preguntas que nos hacíamos en ese momento es ¿qué ha pasado con el metro de la 80? El metro de la 80, pues que viene en proceso hace muchísimos años. Nosotros tuvimos la posibilidad de llevar al Gobierno Nacional en su momento los 10 requisitos que se necesitaban para poder tramitar el COMPES y el CONFIS de aval fiscal. Ese COMPES fue tramitado en los primeros días del mes de enero del 2020. Finalmente se pudo firmar un convenio de cofinanciación en el que el gobierno se comprometía a dar el 70% de los recursos del proyecto y Medellín el 30%. Pero ahí pasó algo muy delicado, Nacho, y para todos los medellinenses. Y es que en ese 70% que se comprometió el gobierno a aportarle a Medellín, excluyeron por completo los intercambios viales que están sobre la 80 y que son necesarios para la movilidad del De la proyecto. administración de usted y con usted, aquí la tuve yo hablando del tema, eso Sí, no estaba señor. ya listo. Y es preocupantísimo porque es que los Pero eso intercambios está con viales plata. estaban dentro del proyecto de cofinanciación, pero le fueron creo. excluidos. Entonces, ¿qué pasa? Queda Medellín con la responsabilidad de aportar esos recursos y no están financiados por ningún lado, no están en los marcos fiscales, Más o no menos están en cuánto ningún valían, plan. usted que es buena en cifras. Pueden estar por alrededor de 650, 700 mil millones de pesos. No, Eso es una era cantidad. como 4 o 5, algo así. ¿sí? Así es. Intercambios viales. Así es. Sí, sí, el 80 con Colombia, que es el único que Con se ha Colombia y hecho. con San Pues, Juan. con San Juan, pero con la se 30, hicieron dos. con la Eran 30. 7 que han- Oiga, Exacto. increíble eso que usted está diciendo. Es muy delicado, es una situación bastante compleja porque el gobierno se compromete al recurso, pero no se compromete con estas obras. Le corresponde a Medellín hacerlo y Medellín tendrá de verdad que reinventarse todo el tema de esa modelación financiera del proyecto porque hay un déficit muy grande en el proyecto que hoy lo está haciendo bastante complejo. Bueno, me quedé empezado con usted, pero sé que tiene un compromiso y se tiene que ir. Los palacios están de moda, ¿usted sabía eso? ¿Palacio o palacios? Palacio. Palacio. Entonces, ¿Quién los Palacio estamos de moda. Yo soy Palacio en cuarto apellido. Ahorita estaba con Vanessa Palacio, ahora estoy con Paula Palacio. Los Palacios estamos de moda, para que vayan viendo. Muchas Pedido gracias. temprano.
Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. invitación y espero que venga con mucha frecuencia porque en verdad que usted tiene muchas cosas para contar sobre el área metropolitana. Así y en estos es. días voy y le hago la visita para que hablemos de Qué cómo gusto. contar todas esas cosas positivas. ¿Listo? Claro que sí, un gusto estar acá y de verdad, gracias por la invitación. Espero que me sigan invitando para contarles cómo vamos avanzando. Ella Entonces, nos va a ahorcar, se tiene que ir ya. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.